En la primera y en la segunda clase vimos las características de los seres vivos, la célula como unidad básica de los mismos y las estructuras celulares que llevan a cabo las diferentes funciones necesarias para el mantenimiento de la vida. Esas funciones, agrupadas en diversas reacciones químicas y ordenadas perfectamente sincronizadas, es el metabolismo celular. Y como ya dijimos, las células necesitan energía para vivir. En esta clase vamos a comprender de dónde sacan la energía y cómo la utilizan. Los temas a desarrollar serán los siguientes: las enzimas y las rutas metabólicas, el metabolismo, NADH y ATP, que son las moléculas de intercambio energético de la célula, los procesos anabólicos y catabólicos, que en su conjunto son los procesos metabólicos, la respiración aeróbica, la fotosíntesis y su importancia en la producción de alimentos, organismos autótrofos y heterótrofos, y las vías metabólicas generales y su importancia en la producción de alimentos. Las características de los seres vivos. Vamos a recordar cuáles eran esas funciones que realizaban los seres vivos. Por un lado tenemos la organización interna de la célula, que ya sabemos que requiere energía para tener organización, y además que las células se pueden también organizar en tejidos, órganos. La homeostasis, que es la forma de mantener las condiciones óptimas internas para que sucedan las reacciones metabólicas, como pH, concentraciones de soluto, temperatura y presión. La irritabilidad, como una forma de responder a los estímulos externos, el desarrollo y el crecimiento. Se necesita sintetizar macromoléculas para aumentar la cantidad y la especialización en una célula. El metabolismo, que es lo que vamos a ver en esta clase, y la reproducción y herencia, que es la perpetuación de la especie, igual que la adaptación. ¿Cómo se ejecutan estas características? Bien, en reacciones químicas. Sin embargo, estas reacciones no se dan al azar o en cualquier orden, ni en cualquier momento. Están perfectamente organizadas y sincronizadas en rutas metabólicas, y como las reacciones que suceden en los sistemas biológicos necesitan estar controladas con precisión, existen unas proteínas especiales que controlan estas reacciones y hacen que sean posibles en las condiciones físicas de la vida, y se llaman enzimas. El trabajo de las enzimas es catalizar estas reacciones. ¿Qué es una ruta metabólica? Es el camino que recorre una biomolécula para transformarse en otra. En este caso vemos un ejemplo de cómo el compuesto a través de numerosos pasos, termina transformándose en el compuesto N, en el M o en el L. ¿Podría A transformarse en N sin tener que pasar por los pasos que primero lo transforman en B, C, D o G? Es posible, pero no dentro de la célula y en las condiciones físico-químicas de la misma. Y cuando hablamos de condiciones físico-químicas, lo que estamos hablando es pH, temperatura, presión, concentración química de las especies. Las encargadas de ordenar estas reacciones en rutas metabólicas son las enzimas, porque mediante su presencia es posible que suceda la reacción de transformación del compuesto A al B y no al N. Además, y como ya vimos en estructuras subcelulares, hay reacciones que requieren condiciones especiales o son más eficientes si se encuentran en una organela, que mantiene a los reactantes en la concentración y cantidades adecuadas y a las enzimas adecuadas,
y en estos casos se encuentran las reacciones en estos compartimientos. Por ejemplo, vamos a ver la combustión de la glucosa. A esta altura ya sabemos que la madera está formada por celulosa, que es un polímero de glucosa. Cuando se quema la madera, en realidad lo que sucede es una reacción química de combustión, que es una oxidación con liberación de calor y luz. La glucosa se oxida a dióxido de carbono y agua. Son esos carbonos que antes tenían uniones con el hidrógeno, con otros carbonos o con oxidrilo, y que ahora están unidos al oxígeno, por lo tanto están oxidados. Nosotros aprovechamos esta enorme energía liberada para darnos luz o para darnos calor, pero es imposible para la célula aprovechar esa energía y la cantidad de calor liberada en esa reacción es imposible e incompatible con la vida. Por eso se las ingenió para ir transformando la glucosa en dióxido de carbono a través de varios pasos en los que la liberación de energía es mucho menor y manejable para la célula, y esto lo hace a través de dos rutas metabólicas muy importantes: la glucólisis, que va de la glucosa a piruvato, y el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, que va del ácido acético al dióxido de carbono, recuperando toda esa energía calórica de la combustión en fracciones de energía química en los componentes NADH y ATP. Como ya se mencionó, las reacciones que están organizadas en rutas metabólicas se encuentran catalizadas por enzimas. ¿Y qué significa catálisis? Este tipo de catálisis, que es biológica, utiliza las enzimas, que son los catalizadores biológicos. Para que una reacción que sucede demasiado lento en las condiciones físico-químicas normales de la célula suceda. Por ejemplo, en esta reacción en donde los reactivos o sustratos, agua oxigenada, 4-aminoantipirina y fenol se combinan para formar una quinona que es de color rosa, esto no sucede hasta que se agrega la enzima peroxidasa. En este ejemplo lo que veremos es que en los pocillos se encuentran todos los reactivos excepto la enzima, y que cuando agregamos la enzima evidenciamos la reacción por la generación de color. En los primeros pocillos, viendo desde la derecha hacia la izquierda, están todos los reactivos menos la enzima, y en los pocillos que le siguen se va agregando la enzima en cantidades iguales, mientras que uno de los sustratos, que es el agua oxigenada, va a ir en cantidades crecientes. Estos pocillos están todos en duplicado. Lo que vamos a observar es no solo un aumento en el color de la reacción, sino también un aumento en la velocidad de la reacción. Observen que los primeros tubos reaccionaron, pero el desarrollo de color fue más lento, y los últimos tubos que están reaccionando tienen un color más intenso y la reacción es más rápida. Aquí podemos observar cómo fue el resultado total a tiempo final, antes de agregar la enzima, después de agregar la enzima y aquellos tubos en donde no hubo enzima. Tengan en cuenta estos resultados para las actividades que vamos a desarrollar en clase. Si pudiéramos ver con algún instrumento de altísima resolución lo que sucede adentro del tubo, veríamos que mientras la enzima no está, los reactivos reaccionan tan lentamente que es como si no reaccionaran. Y al agregar la enzima se forma el complejo y enseguida vemos el color rosado del complejo armado.